«Suegra, ni se le ocurra tocar el coche con esas manos. No quiero que lo deje oliendo a pueblo». La voz de Jimena, mi nuera, cortó el aire tibio de la tarde en Polanco como un cuchillo afilado. Sus amigas, un coro de risas ahogadas y miradas cómplices, la rodearon frente al auto, un sedán de lujo que brillaba bajo el sol de la Ciudad de México, el coche que yo les había regalado. En mis manos, una taza de té de manzanilla tembló casi imperceptiblemente. El calor de la porcelana era lo único que me anclaba a la realidad, un punto de calor contra el frío que comenzaba a invadirme por dentro. Levanté la vista lentamente, encontrando sus ojos llenos de un desdén tan casual que dolía más que el odio. Mantuve mi rostro sereno, una máscara que he perfeccionado a lo largo de 75 años, mientras la humillación se asentaba en mi pecho como una piedra. Las palabras de Jimena no fueron un grito, sino un susurro venenoso que se deslizó directamente a mi alma. Oliendo a pueblo. ¿A qué? ¿Olía mi pueblo de Oaxaca? Olía a la tierra mojada después de la lluvia, al aroma del comal caliente donde mi madre me enseñó a hacer tortillas, al incienso que quemábamos en la iglesia cada domingo. Olía al sudor de mi frente durante 40 años, cocinando en restaurantes ajenos para que mi hijo, Javier, su esposo, tuviera la educación que yo nunca tuve. Ese olor era el mapa de mi vida, la esencia de mis sacrificios, el perfume de mi amor incondicional. Y ahora, en esta cochera impecable y estéril, mi historia, mi origen, era reducido a una mancha de suciedad que no debía contaminar el brillo de un auto nuevo. Un frío helado me recorrió la espina dorsal, apagando el calor del sol. Observé a las amigas de mi nuera, mujeres con ropas de diseñador y sonrisas que no llegaban a los ojos. Desviaron la mirada rápidamente, con una mezcla de lástima y vergüenza ajena. En sus ojos vi el reflejo de la superficialidad en la que vivía mi nuera, un mundo donde el valor de una persona se medía por lo que poseía y no por lo que era. Me di cuenta de que para ellas yo era invisible, una pieza de mobiliario viejo y anticuado en la casa moderna de Jimena y Javier, una sombra del pasado rural que era mejor ignorar. Sostuve su mirada por un instante, no con desafío, sino con una tristeza profunda y silenciosa. Ellas no entendían, y probablemente nunca lo harían, que la dignidad no se compra con dinero, ni se exhibe en una cochera. Con la lentitud que me otorgan mis años, continué mi camino hacia ellas. Mis pies calzados con mis guaraches de siempre no vacilaron sobre el pulido concreto. No dije una palabra. El silencio, a veces, es la respuesta más poderosa. Coloqué con cuidado la taza de té en una pequeña mesa de jardín junto a Jimena, mis movimientos deliberados y llenos de una gracia que contrastaba con la tensión del ambiente. El aroma de la manzanilla se elevó, un fantasma de calidez en medio de tanta frialdad. Luego me di la vuelta. No busqué la mirada de mi hijo, Javier. Sabía que estaría ahí, de pie, en silencio, validando con su pasividad la crueldad de su esposa. Su silencio era la traición más profunda, la herida que supuraría mucho después de que las palabras de ella se desvanecieran. Al entrar de nuevo en la casa, el sonido de sus risas se sintió lejano, como un eco de otro mundo. Cada paso hacia mi habitación era un esfuerzo, como si caminara contra una corriente invisible. La casa, que en parte se sentía mía por el sudor que había costado, ahora me parecía un palacio ajeno y hostil. La piedra en mi pecho ya no era una metáfora, era un dolor físico, una opresión que me dificultaba la respiración. Cerré la puerta de mi cuarto y me apoyé en la madera lisa. No lloré. Las lágrimas son para el dolor que se puede nombrar, para la tristeza que tiene consuelo. Lo que sentí fue algo distinto, un despertar. Una calma gélida se instaló en mi corazón, y con ella, una certeza. La certeza absoluta de lo que tenía que hacer. Aquella noche, mi habitación era más ruidoso que la fiesta que finalmente había terminado. La música se había apagado, las risas se habían desvanecido, pero sus palabras, oliendo a pueblo, resonaban en las 4 paredes de mi mente. Me acerqué a la ventana y observé las luces de la Ciudad de México,
Un mar interminable de destellos que se extendía hasta el horizonte. Cada luz era una vida, una historia, un sueño. ¿En cuál de ellas se había perdido mi hijo? Me pregunté si en algún momento de su ascenso social, en su afán por pertenecer a este mundo de apariencias de Polanco, se había detenido a mirar atrás, a recordar el camino que recorrimos juntos. La luna, una astilla de plata en el cielo oscuro, parecía mirarme con una compasión fría, testigo silencioso de mi soledad y mi dolor. La procesión de recuerdos comenzó sin que yo la llamara, como fantasmas convocados por la herida abierta. Me vi a mí misma, con 30 años menos, en la cocina sofocante de un restaurante en la colonia Roma. El vapor nublaba mi vista y el sudor perlaba mi frente, pero mis manos nunca se detenían, picando cebolla, moliendo chiles en el molcajete, volteando tortillas en el comal ardiente. Recordé el olor a grasa y a esperanza que se impregnaba en mi ropa al final de cada jornada de 16 horas. Cada peso ganado era una promesa, una pequeña piedra para construir el futuro de Javier. Guardaba el dinero en una vieja lata de café, escondida debajo de mi colchón, y por las noches lo contaba, soñando con los libros que compraría, la universidad que pagaría, la vida que él tendría y que yo solo podía imaginar. La imagen de Javier de niño se materializó frente a mí, con sus rodillas raspadas y su sonrisa chimuela. Lo veía sentado a la mesa de nuestra humilde casa en Iztapalapa, haciendo sus tareas bajo la luz de un foco amarillento. Yo me sentaba a su lado, agotada pero feliz, oliendo a ajo y a cebolla, y él apoyaba su cabeza en mi hombro y me decía que cuando fuera grande me compraría una casa con un jardín lleno de flores. Su inocencia era un bálsamo para mi cansancio. ¿En qué momento ese niño, que encontraba refugio en mi olor a trabajo, se convirtió en un hombre que permitía que su esposa usara ese mismo origen como un arma para herirme? La pregunta flotaba en el aire de la habitación, sin respuesta, pesada y dolorosa. Mi mente saltó a otro día, uno de los más felices de mi vida, la graduación de Javier. Recuerdo haber gastado una pequeña fortuna en una tela azul para hacerme un vestido. Mientras cosía cada puntada, sentía que tejía mis sueños con los suyos. Cuando lo vi en el escenario, con su toga y su birrete, recibiendo su título de arquitecto, las lágrimas corrieron por mis mejillas sin control. El aplauso de la multitud era un eco lejano para mí. Yo solo escuchaba los latidos de mi propio corazón, hinchado de orgullo. Al bajar, me abrazó con una fuerza que casi me rompe los huesos y me susurró al oído: «Gracias, mamá. Todo esto es por ti». Sostuve su rostro entre mis manos y vi en sus ojos el reflejo de mi sacrificio. ¿Cómo podía ese mismo hombre quedarse callado en la cochera? Ese recuerdo, en lugar de consolarme, avivó el fuego de mi dolor. La traición no estaba solo en las palabras crueles de Jimena, sino en el silencio cómplice de Javier. Él había permitido que el regalo más grande que le di, una vida de oportunidades forjada con mis manos, fuera pisoteado. El coche no era más que el símbolo final de esa profanación. Entendí entonces que Jimena era solo el reflejo de la propia inseguridad de mi hijo, de su vergüenza por el lugar del que venía, un lugar que yo todavía llamaba hogar. Él había cambiado la autenticidad de sus raíces por el brillo falso de una vida que no le pertenecía, y en el proceso me había dejado a mí en la orilla, como un viejo recuerdo incómodo. La noche avanzaba y la ciudad comenzaba a adormecerse, pero dentro de mí algo estaba despertando. No era rabia, ni un deseo de venganza. Era algo más antiguo y más profundo. La dignidad. La misma dignidad con la que fregué suelos ajenos, con la que serví miles de comidas, con la que soporté el cansancio y la soledad. Era la dignidad de saber quién soy y de dónde vengo, sin vergüenza. Me di cuenta de que mi silencio ante sus desprecios no había sido paciencia, sino una forma de permitir que me borraran, que me convirtieran en un fantasma en mi propia vida. Y esa noche decidí que el fantasma iba a reclamar su voz. No con gritos, sino con la fuerza silenciosa que siempre me ha caracterizado.
Una calma extraña se apoderó de mí. La piedra en mi pecho comenzó a disolverse, reemplazada por una determinación fría y clara como el acero. Me levanté de la silla junto a la ventana y caminé hacia el viejo baúl de madera que guardaba al pie de mi cama. Hacía años que no lo abría. Dentro, entre algunas fotos en blanco y negro y el rebozo de mi madre, estaba una pequeña caja de metal. El corazón me latía con un ritmo firme y sereno. Mis manos no temblaban mientras buscaba la llave. Sabía exactamente lo que contenía esa caja y el poder que me otorgaba. No era un poder de dinero ni de estatus, sino el poder de la verdad y la justicia. Dentro de la caja, debajo de mi acta de nacimiento y la de Javier, estaba la factura original del coche. Mis ojos recorrieron el papel, deteniéndose en mi nombre, impreso en tinta negra y clara. Elena Cruz, propietaria. Recordé la tarde en la agencia de autos, la insistencia del vendedor para que pusiera el coche a nombre de mi hijo y mi nuera. Pero una voz interior, la sabiduría que te dan los años y los golpes, me dijo que no lo hiciera. Un regalo es un regalo, pensé en aquel momento. Pero la seguridad es la seguridad. Jimena y Javier, en su arrogancia y su prisa por presumir su nuevo juguete, nunca se preocuparon por la burocracia. Dieron por sentado que todo era suyo. Esa noche entendí que no se trataba de recuperar un coche. Se trataba de recuperar mi nombre, mi historia, mi valor. Se trataba de enseñarles una lección que no se aprende en las universidades prestigiosas ni en las fiestas de sociedad. Una lección sobre el respeto, sobre el hecho de que las personas, especialmente aquellas que nos han dado todo, no son desechables. No son objetos que se usan y se arrinconan cuando ya no combinan con la decoración. Son el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Y sin ese cimiento, hasta el edificio más lujoso está destinado a derrumbarse. El plan se formó en mi mente, claro y preciso, como una receta que he cocinado 1000 veces. Me senté en el borde de la cama, con los documentos en mi regazo. La casa estaba en completa oscuridad, pero una luz se había encendido dentro de mí, una llama pequeña pero tenaz, que no se apagaría hasta que la justicia fuera servida. No sentía odio hacia Jimena, sentía una profunda lástima por su pobreza de espíritu. Y por Javier sentía una tristeza inmensa, la tristeza de una madre que ve a su hijo perder el rumbo de una manera tan fundamental. Pero mi tristeza no me detendría. El amor a veces exige firmeza. A veces, la lección más grande que una madre puede dar no es un abrazo, sino la consecuencia directa de una mala acción. Mientras el primer indicio del alba teñía de gris el cielo de la ciudad, yo ya estaba vestida. Elegí mi mejor falda, una blusa bordada a mano y mis guaraches más sólidos, no para impresionarlos a ellos, sino para recordarme a mí misma quién era. Elena Cruz, de un pueblo de Oaxaca, cocinera, madre y a partir de hoy, dueña de mi propio destino. Abrí la puerta de mi habitación con un sigilo que desmentía la firmeza de mi propósito. Al pasar por el pasillo, vi el reflejo de una mujer mayor en el espejo de la sala. Vi sus arrugas, su cabello plateado, su espalda ligeramente encorvada. Pero por primera vez en mucho tiempo, también vi la fuerza inquebrantable en sus ojos. El aire de la mañana era fresco y limpio. Caminé por las calles silenciosas de Polanco, un mundo que siempre me había parecido ajeno, y ahora se sentía simplemente irrelevante. Los grandes edificios, las tiendas de lujo, los autos estacionados, todo parecía un escenario de cartón. La verdadera vida, la que importa, se mide en actos de bondad, en lazos de amor y en el respeto que nos tenemos a nosotros mismos y a los demás. Y yo iba en camino a reclamar el mío, no como una petición, sino como un derecho inalienable. Mi destino no era un restaurante caro ni una delegación de policía, sino mi propia liberación. Pensé en el coche una última vez. Recordé la ilusión con la que lo compré, imaginando los viajes que harían, la comodidad que les daría. Usé todos mis ahorros de toda una vida, el dinero que había guardado para mi propia vejez, para ese gesto de amor. Un amor que ellos habían confundido con debilidad.
un sacrificio que habían interpretado como una obligación. No se dieron cuenta de que el verdadero valor del regalo no estaba en el motor o en la pintura brillante, sino en el corazón de la mujer que se los había entregado. Y, ahora, ese mismo corazón, aunque herido, iba a demostrarles su verdadera fortaleza. El sol comenzaba a despuntar sobre los volcanes a lo lejos, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas. Para el resto de la ciudad, era solo el comienzo de un nuevo día. Para mí, era el comienzo de mi nueva vida. Una vida en la que nadie volvería a decirme que mis manos olían a pueblo, con la intención de humillarme. Porque mis manos olían a trabajo, a sacrificio, a amor y a dignidad. Y ese era un perfume que el dinero de Jimena jamás podría comprar. La decisión estaba tomada, y no había marcha atrás. Miré hacia adelante, hacia la avenida principal donde pasaría el primer autobús del día. No sentía miedo, solo una paz profunda y una certeza absoluta. Sabía que el camino que estaba a punto de tomar sería difícil y doloroso, especialmente para Javier, pero era necesario. A veces, para que un árbol crezca derecho y fuerte, hay que podar las ramas que se han torcido. Y yo, su madre, iba a hacer esa poda. No con ira, sino con el amor firme y necesario de quien planta, cuida y, cuando es preciso, también corta para sanar. La llama que se había encendido en mi interior durante la noche ahora era un fuego sereno pero constante. Me sentía más fuerte y más viva que en muchos años. La Elena sumisa y silenciosa se había quedado atrás, en esa habitación con vistas a un mundo que ya no le interesaba. La mujer que caminaba ahora por las calles de la Ciudad de México era la dueña de su historia, la guardiana de su dignidad. El plan estaba en marcha, y cada paso que daba sobre el asfalto era una afirmación de mi existencia y de mi valor. No iba a enfrentarlos con gritos ni reproches. Mi fuerza nunca había residido en el volumen de mi voz, sino en la constancia de mis acciones. Así como había cocinado miles de platillos en silencio, así como había ahorrado cada peso en silencio, ahora ejecutaría mi plan en silencio. Ellos, en su mundo de ruido y ostentación, no lo verían venir. Subestimaron a la viejita de pueblo, a la suegra que parecía débil. No se dieron cuenta de que las raíces más profundas son las que crecen en la oscuridad, en el silencio, y son las que sostienen al árbol cuando llega la tormenta. Y la tormenta estaba por llegar. Una tormenta que yo misma iba a desatar, no para destruir, sino para limpiar, para barrer la mentira, la arrogancia y la ingratitud, y dejar en su lugar la verdad desnuda, una verdad que sería dolorosa para ellos, pero liberadora para mí. Al llegar a la parada del autobús, me senté en la banca de metal frío y esperé. Observé a la ciudad despertar a mi alrededor, la gente corriendo a sus trabajos, los sonidos del tráfico, el olor a café de un puesto cercano. Me sentí parte de ese pulso, de esa vida real, mucho más que en la casa lujosa que acababa de dejar. Estaba lista. El viaje en pecero hacia Coyoacán fue como un peregrinaje a través de mis propios recuerdos. Dejé atrás los escaparates de lujo y los edificios de cristal de Polanco para adentrarme en las calles empedradas y las casonas de colores que me recordaban a mi Oaxaca. El aire parecía más fácil de respirar aquí, más genuino. Al llegar a la delegación del Ministerio Público, me detuve un momento en la entrada. El lugar bullía de actividad, de dramas grandes y pequeños, pero yo no sentía miedo. Entré con la espalda recta, llevando en mi bolso la factura del coche como si fuera un estandarte. Esperé mi turno en una silla de plástico, observando a la gente, cada rostro un libro abierto de preocupaciones. Cuando me llamaron, me acerqué al mostrador con una calma que pareció sorprender al oficial. Le expliqué mi situación al policía, un hombre joven con ojos cansados. Hablé con voz clara y sin rodeos, sin una pizca de autocompasión. Le conté sobre el regalo, sobre la humillación, y finalmente le presenté la factura original a mi nombre y mi credencial de elector. Él examinó los papeles, al principio con la desconfianza propia de su oficio. Luego frunció el ceño, con sorpresa, y finalmente,
Levantó la vista para mirarme con un nuevo tipo de respeto. «Así que el coche es legalmente suyo, señora Elena», dijo, y su tono ya no era el de un burócrata, sino el de un hombre que entendía la injusticia. Sentí una pequeña victoria, la primera de muchas. Él me aseguró que estaba en mi derecho y me guió a través del proceso para levantar el acta. Mientras llenaba la denuncia por apropiación indebida, mi mano no vaciló. Cada letra que trazaba sobre el papel se sentía como un acto de recuperación. Pensé en el concepto de propiedad. Ximena y Javier creían que el coche era suyo, por el simple hecho de usarlo, de exhibirlo, pero nunca entendieron que para poseer algo verdaderamente, hay que valorarlo, hay que ganárselo con gratitud y respeto. Se habían apropiado del objeto, pero habían despreciado su esencia, el sacrificio que representaba. En cambio yo, en ese momento, me sentía dueña de algo mucho más importante, mi propia narrativa. Era dueña de mis decisiones, de mi pasado y, sobre todo, del futuro que estaba a punto de construir para mí misma, lejos de su ingratitud. El joven oficial, cuyo nombre era Ricardo, fue increíblemente amable. Me ofreció un vaso de agua e incluso me ayudó a contactar un servicio de grúas de confianza. Me explicó el procedimiento, asegurándome que una patrulla me acompañaría para garantizar que todo se hiciera conforme a la ley y sin altercados. Mientras hablaba, vi en él al hijo que me hubiera gustado que Javier fuera en ese momento. Respetuoso, consciente del valor de una persona mayor, justo. Su amabilidad fue un bálsamo para mi herida, una confirmación del universo de que estaba haciendo lo correcto. Le agradecí con una sinceridad que pareció conmoverlo, y salí de la delegación sintiéndome 10 centímetros más alta, con una fuerza renovada. Al día siguiente, mientras caminaba hacia el banco, pasé por una de esas cafeterías de moda que a Ximena tanto le gustaban, y allí estaban, sentados en la terraza, riendo. Javier le mostraba algo en su teléfono, y ella sonreía, echando la cabeza hacia atrás con una arrogancia estudiada. El sol se reflejaba en los lentes oscuros de ambos, ocultando sus ojos, pero no su desconexión del mundo real. Estaban tan absortos en su pequeña burbuja de perfección que ni siquiera notaron mi presencia al otro lado de la calle. Verlos así, tan ajenos a la tormenta que se avecinaba, borró cualquier rastro de duda que pudiera albergar mi corazón. Eran dos extraños para mí, dos actores en una obra que estaba a punto de llegar a su fin. Dentro de mi antiguo banco, una sucursal modesta en la colonia Narvarte, el ambiente era familiar y tranquilo. La cajera me saludó por mi nombre, como siempre lo había hecho durante los últimos 30 años. Le pedí que me entregara una suma considerable de mis ahorros, el dinero que guardaba, para una emergencia. Y esta, sin duda, lo era. Una emergencia de dignidad. Mientras contaba los billetes, recordé para qué había ahorrado ese dinero. Para reparar una gotera, para comprar medicinas, para ayudar a Javier si alguna vez lo necesitaba. Ahora, ese dinero tenía un nuevo propósito: financiar mi propia liberación. No era un gasto, era la mejor inversión de mi vida. Guardé los fajos en mi bolso, sintiendo el peso reconfortante del poder de elegir por mí misma. Con el dinero en mano, busqué un teléfono público. No quería usar el de la casa, no quería dejar ningún rastro. Marqué el número de la compañía de grúas que el oficial Ricardo me había recomendado. Una voz profesional contestó al otro lado. Con una firmeza que me sorprendió a mí misma, expliqué lo que necesitaba: una grúa y una patrulla de escolta para la tarde siguiente, a las 8 de la noche en punto. Les di la dirección en Polanco, deletreando el nombre de la calle lujosa, con una precisión casi quirúrgica. Pagué el depósito a través de una transferencia que realicé en una tienda de conveniencia. Cada paso era metódico, calculado. Estaba tejiendo la red, y ellos, en su ceguera, caminarían directamente hacia ella. Los 2 días siguientes transcurrieron con una lentitud extraña. Yo me movía por la casa como una sombra, cumpliendo con mis rutinas. Preparaba mis comidas, leía, me sentaba en el pequeño patio trasero. Ximena estaba en un frenesí de actividad, preparando una fiesta importante para los socios de Javier.
Daba órdenes, movía muebles, gritaba por teléfono. Me ignoraba por completo, y yo se lo agradecía. Su desdén era el combustible que mantenía encendida mi llama. La observaba y no sentía rencor, sino una especie de desapego clínico. Veía a una mujer aterrorizada por no ser suficiente, desesperada por apuntalar su frágil identidad con objetos y la aprobación de los demás. Su crueldad era un grito de su propia insignificancia. Javier, por su parte, parecía un actor secundario en la vida de su propia esposa. La seguía, asentía a todo, intentando apaciguar su constante ansiedad. Me evitaba la mirada, como si supiera en algún nivel profundo que me había fallado. Quizás sentía una culpa enterrada bajo capas de conveniencia y cobardía. Yo lo miraba y pensaba en la maternidad. Creemos que ser madre es solo dar, nutrir, proteger, pero a veces ser madre es también dejar que tus hijos enfrenten las consecuencias de sus actos. Es retirar la red de seguridad para que aprendan a volar, o, en su defecto, para que sientan el golpe de la caída. Mi plan no era un acto de abandono, sino la lección más dura y necesaria que jamás le daría. Durante esas horas de espera, a menudo me encontraba pensando en mi vida, en el largo camino que me había traído hasta aquí. Recordé las innumerables veces que me tragué mi orgullo, que soporté una palabra áspera o una mirada de desprecio por el bien de la paz, por el bienestar de mi hijo. Había confundido la sumisión con el amor, la paciencia con la permisividad, pero el cuerpo y el alma tienen un límite. La humillación en la cochera no fue un hecho aislado, fue la gota que derramó un vaso que llevaba años llenándose, y ahora que se había derramado, no había forma de volver a recoger el agua. Solo quedaba limpiar y empezar de nuevo. En la víspera de la fiesta, Jimena me pidió, con un tono que no admitía réplica, que no saliera de mi cuarto durante el evento. «Viene gente muy importante, suegra. No queremos incomodarlos», dijo, sin siquiera mirarme a los ojos. Asentí con la cabeza, una sonrisa casi imperceptible dibujándose en mis labios. «No te preocupes, hija. No pienso molestarlos», le respondí. Y era verdad. Mi presencia no sería necesaria. Mi acción hablaría por mí. Me retiré a mi habitación sintiendo una serenidad absoluta, la calma que precede a la tormenta. Para ella, mi obediencia era una prueba más de mi debilidad. Para mí era la cortina de humo perfecta para mi golpe final. Esa tarde me di un baño largo y tranquilo. Usé el jabón de lavanda que tanto me gustaba. Me puse ropa cómoda y me senté a leer junto a la ventana. Escuchaba los preparativos de la fiesta, el murmullo de los meseros, el tintineo de las copas, la música suave que empezaba a sonar. Todo era parte de un mundo ajeno, un espectáculo para el cual yo ya no tenía boleto, y me sentía inmensamente aliviada por ello. No estaba nerviosa. Sentía la certeza de una costurera que está a punto de dar la última puntada a un bordado complejo, la que une todos los hilos y revela finalmente el diseño completo. Reflexioné sobre el verdadero significado de la riqueza. Jimena y Javier creían que era tener una casa en Polanco, un coche de lujo y amigos influyentes. Pero habían acumulado todo eso, y sus almas estaban vacías. Mi riqueza era intangible. La receta del mole de mi abuela, la sensación del sol en mi rostro, el recuerdo del abrazo de mi hijo en su graduación, y ahora, esta nueva y férrea dignidad que florecía en mi pecho. Me di cuenta de que, a pesar de vivir en un cuarto pequeño en su casa, yo era infinitamente más rica y más libre que ellos, y estaba a punto de demostrárselos. Mientras la hora se acercaba, repasé el plan en mi mente una vez más. Todo estaba en su lugar. La denuncia, la grúa, la patrulla. Mi papel era simple: llegar, presentarme como la legítima dueña de mi propiedad y permitir que la ley hiciera el resto. No habría gritos, no habría escena por mi parte. Mi poder no residía en el drama, sino en la verdad innegable contenida en esos papeles guardados en mi bolso. El verdadero espectáculo sería la reacción de ellos, el desmoronamiento de su fachada frente a todos sus importantes invitados. Pensé en las amigas de Jimena, las que se rieron en la cochera.
Me las imaginé con sus copas de vino en la mano, admirando el coche estacionado frente a la casa, la pieza central de la ostentación de mi nuera. Una pequeña parte de mí se deleitó con la imagen de sus rostros cuando la grúa comenzara a enganchar el vehículo. No era un sentimiento de venganza, sino de justicia poética. A veces, la vida tiene una forma muy particular de equilibrar la balanza, y en esta ocasión, la mano que movería el peso sería la mía. El reloj de la iglesia cercana dio las 7. Faltaba 1 hora. Me levanté y me puse los zapatos. Me miré al espejo. Vi a una anciana, sí, pero mis ojos brillaban con una luz que no había visto en años. Era la luz del autorrespeto. Alisé mi falda y tomé mi bolso. Estaba lista, no para una batalla, sino para una reclamación. Iba a buscar lo que era mío, lo que me había costado una vida de trabajo y lo que representaba mucho más que un medio de transporte. Representaba mi historia. Salí de la casa por la puerta trasera sin que nadie me viera. El aire de la noche era fresco y llevaba consigo los sonidos de la fiesta. Risas, música, conversaciones. Caminé con paso firme por la calle, alejándome del ruido. No miré atrás. Todo mi ser estaba enfocado en el punto de encuentro que había acordado con la policía, a unas cuadras de distancia. Me sentía como una generala a punto de liderar una carga silenciosa, una revolución de una sola mujer luchando por el territorio más sagrado de todos, su propia dignidad. Mientras esperaba en la esquina acordada, vi las luces parpadeantes de la patrulla acercándose. Detrás de ella, la silueta imponente de la grúa. Mi corazón dio un vuelco, no de miedo, sino de anticipación. Era real. Estaba sucediendo. El oficial Ricardo se bajó del asiento del copiloto y me saludó con un gesto respetuoso. «¿Lista, señora Elena?», me preguntó. Asentí con la cabeza. Una serenidad absoluta instalada en mi rostro. «Estoy lista», respondí. Y mientras subía a la patrulla, sabía que no solo me dirigía a recuperar un coche, me dirigía a recuperar mi vida. El trayecto de unas pocas cuadras en la patrulla se sintió como un viaje a otro mundo. Al doblar la esquina de su calle, las luces intermitentes de la torreta pintaron de azul y rojo las fachadas de las lujosas residencias. El efecto fue inmediato. La música de la fiesta, que se derramaba hacia la calle, titubeó y luego se detuvo. Las siluetas de los invitados se agruparon en las ventanas y en la puerta principal, sus rostros convertidos en máscaras de curiosidad. Desde mi asiento, observé cómo el ambiente festivo se evaporaba, reemplazado por una tensión palpable. La grúa, un gigante metálico y oscuro, se posicionó detrás de nosotros, su presencia una promesa ominosa. Por primera vez, sentí el verdadero peso de mi decisión, no como una carga, sino como la fuerza de la gravedad que ponía las cosas de nuevo en su lugar. El oficial, Ricardo, apagó la sirena, pero dejó las luces girando, bañando la escena en un silencio estroboscópico. Abrió mi puerta con una deferencia que no pasó desapercibida para los curiosos. Puse un pie en el asfalto y luego el otro, moviéndome con la lentitud deliberada de mis 75 años. No me dirigí hacia la multitud ni hacia la puerta. Mi objetivo era el coche, el brillante ídolo de metal que ahora parecía una ofrenda en un altar a punto de ser profanado. Todas las miradas se clavaron en mí, en mi falda humilde y mi rebozo, una aparición anacrónica en medio de tanto glamour. Entonces, la puerta principal se abrió de golpe, y de ella salieron Jimena y Javier, sus rostros una mezcla de incredulidad y furia. «Suegra, ¿pero qué demonios significa esto? Está arruinando mi fiesta», gritó Jimena, su voz una nota discordante en la quietud. Su rostro, perfectamente maquillado, estaba contraído por la ira. Javier, a su lado, parecía un fantasma, pálido e incapaz de articular palabra. Ignoré su exabrupto. Mi calma era un muro contra el que su histeria se estrellaba en vano. Me acerqué al oficial Ricardo, que se había posicionado con una autoridad serena entre ellos y yo. Él se aclaró la garganta, su voz resonando en la calle silenciosa. «Buenas noches. ¿Quién es el propietario de este vehículo?», preguntó, dirigiéndose a la pareja. La pregunta era una formalidad,
pero también el primer movimiento en este juego de ajedrez final. Con un resoplido de impaciencia y arrogancia recuperada, Jimena dio un paso al frente. «Soy yo. Es nuestro coche», espetó, cruzándose de brazos. «¿Hay algún problema, oficial? Estamos en medio de una reunión muy importante». Fue en ese preciso instante que realicé mi movimiento. Sin decir una palabra, abrí mi bolso y saqué la carpeta que contenía la factura original y todos los documentos legales del vehículo. Con una mano firme, se la entregué al oficial Ricardo. No miré a Jimena ni a Javier. Mis ojos estaban fijos en el representante de la ley, depositando mi confianza y mi causa en la fría objetividad de los hechos y el papeleo, un lenguaje que ellos, en su descuido, habían olvidado por completo. El oficial Ricardo revisó los documentos bajo la luz parpadeante de la patrulla. Levantó una ceja, asintió lentamente y luego se dirigió a Jimena, su tono ahora formal y distante. «Señora, según la factura original y los registros de tránsito, la única y legítima propietaria de este automóvil es la señora Elena Cruz». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el zumbido de un insecto nocturno. Jimena parpadeó, procesando la información. Su cerebro parecía incapaz de aceptar la realidad. «¿Qué? Eso es ridículo. Es una mentira de esta vieja. Ella nos lo regaló», chilló, su voz subiendo varias octavas. La fachada de sofisticación se había roto, revelando la desesperación que había debajo. «Díselo, Javier. Díselo al oficial que es nuestro», suplicó, volteándose hacia su esposo con ojos desorbitados. Pero Javier estaba paralizado. Su rostro era una máscara de horror y comprensión. En ese momento, él lo entendió todo. Su descuido, la inteligencia silenciosa de su madre, la magnitud del abismo al que se asomaban. Él sabía que los papeles no mentían. Sabía que su madre, la mujer a la que había permitido que humillaran, tenía todo el poder. Su silencio fue la única confirmación que todos necesitaron. La multitud de invitados observaba la escena con una fascinación morbosa. El drama inesperado era mucho más entretenido que cualquier conversación de negocios. Fue entonces, en medio del colapso de mi nuera y la parálisis de mi hijo, que finalmente hablé. Me acerqué un paso, lo suficiente para que mi voz, aunque suave, le llegara directamente al corazón. La miré a los ojos, a esos ojos que tantas veces me habían lanzado miradas de desprecio. No había ira en mi voz, solo la calma de una verdad largamente contenida. «Vine a buscar lo que es mío», dije, y cada palabra fue precisa y afilada. «Un regalo se da con amor y se recibe con respeto». Hice una pausa, dejando que el significado de mis palabras se asentara en el aire cargado. «Tú no conoces ninguno de los dos». Mi declaración final colgó en el aire, irrefutable. No era una acusación, era un diagnóstico. El oficial Ricardo, entendiendo que el diálogo había terminado, le hizo una señal al operador de la grúa. El hombre, que había estado esperando pacientemente, se puso en acción. El sonido del motor de la grúa al encenderse fue brutalmente fuerte, y el ruido metálico del gancho al ser asegurado al chasis del coche fue como el martillazo de un juez dictando sentencia. El trofeo de Jimena, el símbolo de su estatus, estaba siendo encadenado frente a la misma audiencia que ella había convocado para admirarlo. La humillación era absoluta, pública y devastadora. El rostro de Jimena pasó por una transformación grotesca. La incredulidad se convirtió en una rabia impotente, y sus facciones se desfiguraron en una máscara de odio y desesperación. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de pura y llana vergüenza. Abrió la boca para gritar, para insultar, pero ningún sonido salió. Estaba rota, despojada de su armadura de arrogancia, expuesta y vulnerable ante el mundo que tanto se había esforzado por conquistar. Los murmullos de sus amigos eran como el zumbido de avispas, y pude ver los destellos de las pantallas de sus celulares, inmortalizando su caída. El coche se elevó, lentamente del suelo, su brillante carrocería reflejando las luces azules y rojas en una danza macabra. Se balanceó por un momento en el aire,
suspendido entre su pasado como símbolo de estatus y su futuro como evidencia en un depósito vehicular. Para mí, verlo ascender fue como si me quitaran un peso de encima, una liberación física y espiritual. No sentí alegría por su dolor. Lo que sentí fue una paz profunda, la paz que viene de restaurar el equilibrio, de defender la propia dignidad contra viento y marea. Mi misión estaba cumplida. El mensaje había sido entregado de la forma más clara posible. Sin dirigirles una segunda mirada, me di la vuelta y caminé de regreso hacia la patrulla. Cada paso era ligero. Detrás de mí, dejaba los restos de una fiesta arruinada y de una vida construida sobre cimientos de arena. Escuché un sollozo ahogado, probablemente de Jimena, pero el sonido me llegó como un eco lejano, perteneciente a un drama que ya no era el mío. Yo había recuperado mi propiedad, pero más importante aún, había recuperado el control de mi propia historia. El oficial Ricardo me sostuvo la puerta y yo entré, sentándome en el mismo lugar desde donde había presenciado el comienzo de la escena. Mientras la patrulla se alejaba, miré por la ventanilla trasera. La grúa ya estaba en movimiento, llevándose el coche. La multitud de invitados comenzaba a dispersarse, huyendo de la escena de la humillación como si fuera contagiosa. Y en la acera, vi dos figuras solitarias, iluminadas por la luz del porche. Jimena, derrumbada en el suelo, y Javier, de pie a su lado, inmóvil, mirando el vacío que nuestro regalo había dejado en la calle y en sus vidas. No sentí triunfo, sino una melancolía serena. La lección había sido impartida. Ahora dependía de ellos, si la aprendían o no. El oficial Ricardo rompió el silencio dentro del coche. «Estuvo usted muy valiente, señora Elena», dijo en voz baja, sin apartar la vista del camino. Yo simplemente asentí, mirando las luces pasar. Valiente. Quizás sí, o quizás, simplemente, había llegado a un punto en el que el costo de permanecer en silencio era mucho más alto que el precio de actuar. Había elegido el respeto propio por encima de una paz falsa. Había elegido la soledad digna por encima de la compañía humillante. Y esa elección, me di cuenta, era la verdadera definición de la fuerza. El coche, ahora, era solo un coche, un objeto que sería vendido, cuyo dinero me daría un nuevo comienzo. Su poder simbólico se había desvanecido en el momento en que fue enganchado por la grúa. Su propósito estaba cumplido. Ya no era un monumento a mi sacrificio ni un arma para mi humillación. Se había convertido en la herramienta de mi emancipación. Y mientras nos adentrábamos en la noche, hacia un destino que aún no conocía, pero que por primera vez sentía completamente mío, respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de la libertad. Un aire que, para mi sorpresa, olía un poco a tierra mojada, a mi pueblo de Oaxaca. Los días que siguieron a aquella noche fueron un remanso de paz. Me quedé con una vieja amiga, Carmen, a quien conocí en mis primeros años en la Ciudad de México, en su pequeño pero acogedor departamento, en la colonia Portales. Nadie sabía dónde estaba, y ese anonimato era un bálsamo. Javier no llamó. No hubo mensajes, ni intentos de contactarme. El silencio de su parte fue la confirmación final de que había hecho lo correcto. Dediqué mi tiempo a los trámites para vender el coche. Acudí a una agencia de seminuevos con los papeles en regla y, en menos de una semana, el vehículo que había catalizado tanto dolor se convirtió en una cifra en mi libreta de ahorros. El proceso fue impersonal y rápido, despojando al objeto de toda su carga emocional. No sentí nostalgia al firmar el traspaso. Miré el coche por última vez a través del cristal de la oficina, viéndolo ya no como un regalo de amor traicionado, sino como una jaula de la que finalmente me había liberado. El dinero apareció en mi cuenta bancaria al día siguiente. Ver esa cantidad, ganada con el sudor de mi frente y ahora recuperada a través de un acto de autoafirmación, se sintió profundamente diferente. No era dinero para el sacrificio, ni para cumplir las expectativas de nadie. Era, por primera vez en mi larga vida, dinero para mí. Era la semilla de mi futuro, una promesa de tranquilidad y autonomía
que planeaba cultivar con el mayor de los cuidados en la tierra fértil de mi nueva libertad. La noticia de las consecuencias para Jimena y Javier me llegó a través de una prima lejana que vivía cerca de su colonia. Me llamó, su voz una mezcla de chisme y genuina preocupación. La historia, como era de esperarse en esos círculos, se había esparcido como pólvora. La humillación pública de Jimena fue total. Sus amigos la convirtieron en el chiste de la temporada, la nueva rica a la que su suegra de pueblo le había quitado su juguetito. Su mundo, construido con tanto esmero sobre pilares de apariencias, se había derrumbado estrepitosamente. La vergüenza, al parecer, era una carga demasiado pesada para un matrimonio tan frágil como el de ellos. Según mi prima, Javier también estaba pagando un alto precio. El escándalo había afectado su reputación profesional. Los socios para quienes Jimena había organizado la desastrosa fiesta ahora lo miraban con desconfianza. ¿Cómo confiar en un hombre que no podía manejar sus propios asuntos familiares, que permitía tal drama en la puerta de su casa? La tensión entre ellos era, según los rumores, insoportable. Al escuchar todo esto no sentí ni una gota de satisfacción. Mi corazón se llenó de una profunda tristeza maternal, especialmente por Javier. No quería su ruina, solo deseaba que aprendiera el valor del respeto. Era la crónica de un colapso anunciado, la caída inevitable de un castillo de naipes. Con los fondos de la venta del coche, comencé a buscar mi propio lugar, mi santuario. Descarté de inmediato las zonas modernas y ruidosas de la ciudad. Mi alma anhelaba algo diferente, un lugar que me recordara a la tierra, a la vida real. Y entonces, como un llamado del destino, encontré Xochimilco. Desde el primer momento en que caminé por sus mercados llenos de flores, al ver las trajineras coloridas deslizarse por los canales y sentir el olor a tierra húmeda y a comunidad, supe que había llegado a casa. Era el polo opuesto a la fría y estéril elegancia de Polanco. Aquí la vida era vibrante, ruidosa y maravillosamente imperfecta. Encontré un pequeño departamento en un segundo piso, con un balcón que daba a un patio lleno de bugambillas. Era modesto pero luminoso y lleno de potencial. Lo compré esa misma semana. El acto de firmar la escritura, de ver mi nombre, Elena Cruz, como única propietaria de mi propio hogar, fue uno de los momentos más poderosos de mi vida. Más que la graduación de mi hijo, más que cualquier logro pasado. Era la culminación de mi viaje, la declaración final de mi independencia. Mientras el notario me entregaba las llaves, sentí que no solo recibía el acceso a una propiedad, sino la llave de mi propia felicidad, una que nadie podría volver a quitarme. Los primeros días en mi nuevo hogar fueron una celebración silenciosa. Desempaqué mis pocas pertenencias, colocando cada una con un cuidado ritual. Mi viejo molcajete encontró un lugar de honor en la cocina. El rebozo de mi madre lo colgué en la pared como una obra de arte. Compré macetas y planté hierbabuena, albahaca, epazote y chiles en mi balcón. Cada mañana salía a regarlas y a respirar el aire fresco, sintiendo la tierra en mis manos. Era una rutina simple, pero me anclaba, me recordaba quién era y de dónde venía. Por primera vez en años, me sentía completamente en paz, sin la necesidad de complacer a nadie más que a mi propio espíritu. La cocina, aunque pequeña, se convirtió en el corazón de mi nueva vida. Volví a cocinar, pero esta vez con una alegría que había olvidado. Ya no era una obligación ni un trabajo, era una forma de expresión, un acto de amor propio. Me deleitaba en los olores que llenaban mi casa, el aroma del mole de olla cociéndose a fuego lento, el perfume de las tortillas de maíz recién hechas, el picor de una salsa tatemada en el comal. Cocinaba para mí, platos sencillos y nutritivos que me reconfortaban el alma, y a veces cocinaba de más, solo para tener el placer de compartir un plato con mis nuevos vecinos, gente amable y sencilla que me acogió sin preguntas. Poco a poco, empecé a tejer una nueva red de afectos. Me hice amiga de la señora del puesto de verduras en el mercado, del joven que vendía el mejor queso de Oaxaca, de la familia que vivía en el departamento de abajo.
Empezaron a llamarme Doña Elena. Un día, una vecina me pidió que le enseñara a hacer mi famoso mole. Pronto, otras se unieron. Sin planearlo, mi pequeña cocina se convirtió en un aula improvisada, un espacio donde compartía no solo recetas, sino historias, risas y el sazón de toda una vida. Este nuevo propósito me llenó de una energía que creía perdida para siempre. Descubrí que mi legado no era un hijo arquitecto ni una casa en un barrio elegante. Mi verdadero legado estaba en mis manos, en el conocimiento que había acumulado a lo largo de los años. Enseñar a otras mujeres a cocinar, a nutrir a sus familias con amor y tradición, se convirtió en mi mayor alegría. No cobraba por mis clases, pero siempre llegaban con un poco de café, pan dulce o simplemente con su compañía agradecida. Recibía mucho más de lo que daba. Me sentía vista, valorada y respetada por lo que realmente era, no por lo que podía ofrecer materialmente. Era una riqueza de un tipo completamente diferente. Un domingo por la tarde, 6 meses después de mi partida, sonó el timbre. Al abrir la puerta me encontré con Javier. Estaba solo. Su apariencia me impactó. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas y su ropa cara parecía colgarle de un cuerpo derrotado. Se quedó allí, en mi umbral, sin saber qué decir. El silencio se extendió entre nosotros, pero ya no era un silencio incómodo, sino uno lleno de todo lo que no se había dicho. En sus ojos vi al niño perdido que una vez fue, un hombre que finalmente había tocado fondo y no sabía cómo volver a subir. Lo invité a pasar sin una palabra de reproche. Mi pequeño departamento, con su humilde decoración y el aroma de caldo de pollo flotando en el aire, pareció tomarlo por sorpresa. Observó todo con una mirada que nunca antes le había visto, una mirada que parecía registrar por fin el valor de las cosas sencillas. Se sentó en una de las 2 sillas de mi pequeño comedor, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa de madera. Yo me moví por la cocina, sirviéndole un plato de sopa caliente con arroz y una pieza de pollo, el remedio de toda madre para cualquier mal del cuerpo o del alma. «Mamá, yo...», comenzó a decir, su voz quebrándose. «Lo siento. Fui un cobarde, un ciego. Permití que...». Lo detuve levantando una mano suavemente. «Come, mijo. La sopa se enfría», le dije con calma. No necesitaba sus disculpas, ni sus explicaciones. Los hechos habían hablado por sí mismos. Mientras él comía en silencio, con la voracidad de alguien que no ha probado comida casera en mucho tiempo, lo observé. Ya no sentía la herida de su traición, solo una compasión serena. La rabia se había disuelto hacía mucho tiempo, dejando en su lugar la paz del perdón, un perdón que me había dado a mí misma primero. Cuando terminó, levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Qué puedo hacer para que me perdones?», preguntó, su voz apenas un susurro. Me senté frente a Jim. «El perdón no es algo que yo te pueda dar como un regalo, Javier. Es algo que tú tienes que construir. Empieza por perdonarte a ti mismo por haber olvidado quién eres», le respondí. «Yo ya encontré mi paz. Ahora te toca a ti buscar la tuya». Le conté que Jimena y él ya no formaban parte de mi vida cotidiana, pero que la puerta de mi corazón como madre nunca estaría completamente cerrada, aunque la de mi casa sí tendría nuevas reglas. Nuestra conversación fue breve pero transformadora. Él entendió que la dinámica entre nosotros había cambiado para siempre. Yo ya no era la madre sacrificada que vivía a su sombra, dependiente de su aprobación. Era Elena Cruz, una mujer completa y dueña de su propia vida, de su propia casa, de su propia felicidad. Él ya no tenía poder sobre mí. Al contrario, en ese momento, era él quien necesitaba algo de mí. No dinero, ni un coche, sino la brújula moral que había perdido. Le ofrecí un poco de esa guía, pero le dejé claro que el camino de regreso debía recorrerlo solo. Desde ese día nuestra relación entró en una nueva fase. Javier comenzó a visitarme de vez en cuando, siempre solo. Nunca hablamos del incidente. No era necesario. En su lugar, hablábamos del presente. Me contaba de su terapia, de su separación de Jimena,
de sus intentos por reconstruir su vida sobre bases más honestas. Yo lo escuchaba. A veces le daba un consejo, pero sobre todo, le ofrecía el espacio para ser él mismo, sin máscaras. Poco a poco, comencé a ver destellos del niño que había criado, del joven que me había prometido comprarme una casa con un jardín lleno de flores. Mi vida en Xochimilco floreció. Mis clases de cocina se hicieron populares y mi pequeño balcón se convirtió en un exuberante jardín vertical. La gente me saludaba en la calle con un cariño genuino. Encontré una comunidad, un sentido de pertenencia que el dinero nunca podría comprar. Aprendí que la verdadera familia no siempre es la de la sangre, sino la que elegimos, la que nos acoge y nos celebra por quienes somos. Mi hogar se llenó de risas, del aroma de buena comida y de la calidez de la amistad sincera. Era una vida pequeña, pero inmensamente rica. Reflexionando sobre todo lo que había pasado, me di cuenta de que el acto de Jimena, aunque cruel, había sido un regalo disfrazado. Su humillación fue el catalizador que me obligó a despertar, a romper las cadenas de una vida de sacrificio silencioso. Me empujó a reclamar mi dignidad y a construir una existencia basada en el autorrespeto. Sin esa dolorosa sacudida, probablemente habría terminado mis días como una sombra en su casa, sintiéndome cada vez más pequeña e invisible. De una manera extraña y retorcida, su desprecio me había devuelto la vida, mi propia vida. A veces, cuando riego mis plantas en el balcón, veo pasar las trajineras por los canales a lo lejos. Escucho la música, las risas de los turistas, el llamado de los vendedores, y siento una gratitud inmensa, gratitud por mi fuerza, por la sabiduría que me dieron los años, por la oportunidad de tener este nuevo comienzo. Mi historia no era una de venganza, sino una de renacimiento. Demostré, sobre todo a mí misma, que la dignidad no es algo que te dan, es algo que posees y que nadie tiene el derecho de pisotear. Y si lo intentan, tienes todo el derecho de levantarte y reclamarla. Mi relación con Javier nunca volvió a ser la de antes, y eso fue algo bueno. Se transformó en algo más honesto. Él aprendió a verme no como una obligación o una figura de servicio, sino como una mujer con su propia vida y sus propias decisiones. Nuestro amor se reconstruyó sobre una nueva base, el respeto mutuo. A veces me traía flores para mi balcón o me ayudaba con alguna reparación en la casa. Eran gestos pequeños, pero significaban más que cualquier coche de lujo, porque nacían de un lugar de genuino arrepentimiento y cariño. Descubrí que la paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con la cabeza en alto. Mi paz no provenía de la ruina de Jimena, sino del triunfo de mi propio espíritu. Ella y sus amigas, con sus coches caros y sus vidas vacías, ya no ocupaban ni un solo pensamiento en mi mente. Pertenecían a un mundo que me era indiferente. Mi mundo ahora estaba lleno de cosas reales. El sabor de un buen café, la sonrisa de un vecino, la satisfacción de una masa bien trabajada y la tranquilidad de un hogar que era verdaderamente mío. El dinero de la venta del coche me dio seguridad, pero fue mi coraje lo que me dio libertad. Aprendí que nuestra fuerza no se mide por cuánto podemos aguantar en silencio, sino por el momento en que decidimos que ya hemos aguantado suficiente. Ese límite es sagrado, y defenderlo es el acto de amor propio más importante que podemos realizar. Ya no era solo una madre o una abuela, era la arquitecta de mi propia serenidad, la cocinera de mi propia alegría. Flores. Historia de lo que pasó en Polanco se convirtió en una especie de leyenda en mi nuevo barrio. La gente la contaba con admiración, pero yo nunca hablaba de ello. No necesitaba revivir ese momento para sentirme fuerte. Mi fuerza no estaba en ese acto de confrontación, sino en mi capacidad para construir una vida hermosa a partir de las cenizas de la anterior. La verdadera victoria no fue quitarles el coche, fue encontrar mi propio camino a casa, a mi verdadero hogar en Xochimilco y a mí misma. Una tarde, mientras enseñaba a un grupo de mujeres jóvenes a preparar tamales oaxaqueños, una de ellas me preguntó cuál era el ingrediente secreto de mi sazón. Sonreí y miré mis manos.
Las mismas manos que Jimena había despreciado. Manos arrugadas, manchadas por los años de trabajo con chiles y especias. «El ingrediente secreto», le dije, «no está en ninguna especia. Está en cocinar con respeto. Respeto por los ingredientes, respeto por la tradición y, sobre todo, respeto por una misma». En ese momento, lo entendí todo con una claridad meridiana. Mi vida entera había sido una preparación para ese momento de autoafirmación. Cada hora en la cocina, cada peso ahorrado, cada palabra no dicha, me habían forjado. Me habían dado la fuerza silenciosa para actuar cuando fue necesario. No cambiaría nada de mi pasado, ni siquiera el dolor, porque cada herida me había enseñado una lección y cada sacrificio me había acercado un paso más a la mujer en la que me había convertido. Una mujer libre, digna y en paz. Javier eventualmente rehizo su vida. Sin la presión de Jimena, volvió a ser una persona más sencilla, más conectada con sus raíces. A veces, me ayudaba a vender mis moles y salsas en el mercado local los fines de semana. Era su forma de penitencia, su manera de honrar el trabajo que una vez despreció. Lo acepté, no por él, sino por mí. Verlo trabajar con sus manos, de una forma honesta, era el cierre del círculo, la sanación de una herida que había abarcado a 2 generaciones. Mi pequeño apartamento en Xochimilco se convirtió en un faro de calidez y tradición. La gente venía no solo a aprender a cocinar, sino a escuchar historias, a buscar consejo. Me convertí, sin buscarlo, en la matriarca de mi pequeña comunidad. Mi legado ya no era una cuestión de bienes materiales, sino de conocimiento, de afecto y de la prueba viviente de que nunca es tarde para reclamar tu lugar en el mundo y vivir en tus propios términos, con la cabeza bien alta. La vida me había enseñado la lección más importante de todas. La dignidad no tiene precio, y el respeto es la mayor riqueza que uno puede poseer. Puedes perder un coche, una casa, incluso el amor de un hijo, pero mientras mantengas tu dignidad intacta, siempre tendrás la fuerza para reconstruirlo todo desde los cimientos. Y yo había construido mi casa, mi vida, sobre la roca sólida de mi propio autorrespeto. A menudo por las noches me siento en mi balcón, mirando las estrellas sobre los canales de Xochimilco, con una taza de chocolate caliente en mis manos, esas mismas manos que huelen a canela, a trabajo, a pueblo, y sonrío, porque ese es el aroma de la victoria, el perfume de una vida vivida con dignidad. Estoy completa de nuevo, no porque recuperé algo material, sino porque me recuperé a mí misma, y esa es la única propiedad que realmente importa. Mi historia es un recordatorio de que la fuerza más grande a menudo reside en las personas más silenciosas, aquellas que observan, que aguantan, pero que tienen una línea que, una vez cruzada, desata una revolución. Mi revolución fue silenciosa, sin levantar la voz, pero sus efectos resonaron con la fuerza de un terremoto, realineando mi universo y devolviéndome el centro de mi propia existencia. Y en ese centro encontré la paz. Finalmente comprendí el verdadero significado del amor de una madre. No se trata solo de dar sin medida, sino también de enseñar los límites. Se trata de mostrar, con acciones más que con palabras, que el amor sin respeto es una casa sin cimientos, destinada a derrumbarse. Mi lección para Javier fue dura, pero necesaria. Y en el proceso de enseñársela a él, me la enseñé a mí misma. Me convertí en la madre de mi propia dignidad, cuidándola y protegiéndola como el tesoro más preciado. Ahora, al final de mi camino, me siento a menudo en mi balcón, mirando cómo el sol se despide pintando de oro los canales de Xochimilco. Sostengo entre mis manos una taza de café de olla, y el vapor que emana huele a canela, a piloncillo, a hogar. Pienso en la dignidad, esa palabra que a veces parece tan abstracta, hasta que la vida te obliga a entenderla de la forma más concreta. Comprendí que no es un traje que te pones para que otros te admiren, sino la columna vertebral que te sostiene cuando intentan doblegarte. No te la puede dar ni quitar nadie.
Simplemente es. El mundo puede valorar el brillo de un coche nuevo, pero yo aprendí que el verdadero valor reside en el brillo sereno de unos ojos que pueden mirarse al espejo sin vergüenza. Reflexiono también sobre el significado de la familia. Durante años creí que mi única familia era mi hijo y que mi deber era sacrificarme por él sin importar el costo. Pero la vida, en su infinita sabiduría, me enseñó que la familia también se elige, se construye. Mi familia ahora son mis vecinas, las mujeres con las que cocino, la comunidad que me acogió y me dio un lugar. Y mi hijo, nuestra relación, rota y reconstruida, es ahora más real. Se basa en el respeto, obligación. No en la... Entendí que los lazos de sangre no te dan derecho a herir, solo te dan la oportunidad de amar. Un amor que, sin el abono del respeto mutuo, se seca y se muere, como una planta olvidada en un rincón oscuro. Mi historia puede parecer la de una mujer mayor que se defendió, pero en el fondo es la historia de la fuerza que todos llevamos dentro, especialmente aquellos a quienes el mundo subestima. Es la fuerza silenciosa que no necesita alzar la voz para demostrar su poder. Es la certeza que florece en el alma después de una larga temporada de sequía. Quiero que sepas, tú que me escuchas, que esa misma fuerza reside en ti. No permitas que nadie te haga sentir que tus manos, tu historia o tu origen son algo de lo que debas avergonzarte. Tu vida es tuya, y tu dignidad es el único tesoro que nadie te puede arrebatar si tú no se lo permites. Al final, la lección más grande es tan simple como una receta de la abuela. La dignidad no tiene precio, y el respeto es la mayor riqueza que uno puede tener. La paz que siento ahora en mi pequeño rincón de Xochimilco no la cambiaría por todas las mansiones de Polanco. Es una paz ganada a pulso, cimentada en el autorrespeto y regada con la alegría de las cosas simples. Ya no soy la sombra de nadie. Soy la dueña de mi propia luz. Mi nombre es Helena Cruz, y esta es mi historia. No una de venganza, sino de renacimiento. Y es la prueba de que nunca, jamás, es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad. Ahora, cuéntame tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Me gustaría mucho leer tu opinión en los comentarios. Y dime también desde qué rincón de este mundo estás escuchando mi historia. Para ayudar a que más relatos como este encuentren su voz, te pido que te suscribas al canal y compartas este video. Quizás mi experiencia pueda encender una pequeña llama de dignidad en alguien que la necesite. Gracias por acompañarme hasta el final.